¿Qué hubo? ¿Cómo van? Bienvenidos nuevamente a la serie de videos Suma, donde vemos ejercicios matemáticos que a veces nos cuestan dificultad. Hoy vamos a ver un ejercicio de trazo de curvas. Vengan, veámoslo. Bueno, entonces vamos a graficar la siguiente función. Es f de x es igual a x a la 4 menos 4x a la 3. Entonces, primero lo que vamos a sacar es el dominio. En este caso, vemos que es una función polinómica, no tiene ni raíces ni denominadores, por lo tanto su dominio es todos los reales. Entonces, el dominio de la función es todos los números reales. Ya tenemos el dominio, calculemos entonces la primera derivada. La primera derivada de esta función sería f' de x, que es la derivada, es igual a 4 por x a la 3 menos 4, que es una constante, por 3x al cuadrado. Simplificando esta expresión me daría 4x a la 3 menos 12x al cuadrado. Como es una primera derivada, queremos hallar los valores críticos, o sea, los extremos. Estos ocurren cuando la pendiente es igual a 0. Entonces vamos a igualar la primera derivada a 0. Teniendo esta expresión igualada a 0, vamos a resolver entonces qué valores de x me dan 0. Saquemos entonces factor común. Aquí me da 4x al cuadrado y me queda x menos 3 igual a 0. ¿Qué valores de x hacen que esta expresión sea 0? 2. El primero, x es igual a 0, porque cuando x es 0, pues todo lo 0 por algún número me va a dar 0. Y segundo, de esta expresión, cuando x es 3, 3 menos 3 me da 0, voy a tener la expresión igual a 0. Estos son los dos posibles valores críticos donde pueden haber máximos y mínimos. Bueno, vamos a calcular ahora entonces los puntos críticos de la función. Los puntos críticos se hallan cuando evaluamos los valores críticos que acabamos de hallar de x en la función original. Entonces reemplacemos f de 0 en la función original, me va a dar 0 a la 4 menos 4 por 0 al cubo. Esto me va a dar 0. Tenemos el primer punto cuyas coordenadas es 0, 0. Segundo punto, lo evaluamos con el segundo valor crítico. Cuando es x3, reemplazamos 3 a la 4 menos 4 por 3 al cubo. Si hacemos calculadora, esto me va a dar negativo 27. Por lo tanto, el segundo punto cuya su coordenada es 3, negativo 27. Tenemos entonces los dos puntos críticos, punto 1, 0, 0, punto 2, 3, menos 27. Vamos a ver cuáles de estos son máximos o mínimos. Para hacer esto hacemos la prueba de la primera derivada. Para la primera derivada trazamos una recta de números, encontramos los puntos que vamos, los valores críticos, el 0 y el 3, y vamos a evaluar la derivada en unos puntos intermedios. Entre los valores críticos cojamos menos 1, 1 y 4. Reemplazamos entonces cada uno en la primera derivada. Menos 1 en la primera derivada me daría 4 por menos 1 al cubo menos 12 por menos 1 al cuadrado. Recuerde que aquí solo me importa el signo. Si yo resuelvo esto me va a dar negativo. Por lo tanto, de menos infinito a 0 es una función decreciente, está en bajada. Segundo valor que vamos a evaluar en la primera derivada, f' de 1, reemplazamos 4 por 1 al cubo menos 12 por 1 al cuadrado. Nuevamente resolviendo me va a dar un valor negativo. Entonces de 0 a 3 la función tiene un valor negativo, sigue siendo una función en bajada. Tercer punto que vamos a evaluar, f' de 4. Reemplazamos nuevamente 4 por 4 al cubo menos 12 por 4 al cuadrado. Esto me va a dar 256 menos 192, me da un valor positivo. Por lo tanto, de 3 a infinito la función es positiva, la función está subiendo. Una función que baja y sube tiene un mínimo en ese punto. Por lo tanto, acabamos de hallar que el punto 3, menos 27 es un mínimo de la función. Bueno, entonces, hice una pequeña reorganización, guardé los puntos que vamos a necesitar, el punto crítico 0, 0, el punto 3, menos 27 que es un mínimo, y el análisis de la primera derivada. Vamos a hacer ahora el análisis de la segunda derivada. Vamos a calcular ahora la segunda derivada. A partir de la primera derivada, derivamos nuevamente y esto me va a dar 12x al cuadrado menos 24x. Esta derivada también la vamos a igualar a 0 para resolverla.
Entonces, partiendo de esta expresión, para resolver igualando a 0, sacamos un factor común, 12x, con factor común de x menos 2, igual a 0. Entonces, los posibles valores críticos serían de esta expresión de x cuando x es igual a 0 y de esta expresión cuando x es igual a 2. Tengo nuevamente dos valores críticos. Cuando x es igual a 0, que ya lo teníamos, cuando x es igual a 2, que es nuevo. Entonces vamos a hallar los puntos críticos nuevamente en la función original. Reemplazamos entonces f de 0, yo ya lo había hecho antes, sé que es 0, tengo un punto 0, 0. Y f de 2, que lo vamos a hacer, entonces sería 2 a la 4 menos 4 por 2 a la 3. Esto me daría 16 menos 32, me da negativo 16. El segundo punto crítico va a ser el punto 2, negativo 16. Tenemos entonces los dos puntos, el punto que ya teníamos antes y el punto nuevo, el punto 3. Vamos a calcular ahora el análisis de signos de la concavidad. Partimos de la segunda derivada, tenemos un número de líneas, línea de números, perdón. Cojo los valores críticos que hallé, el 0 y el 2, y hallo valores a la izquierda, menos 1, y valores intermedios entre los valores críticos, y vamos a evaluar la segunda derivada en estos puntos. Entonces, segunda derivada, f doble prima de menos 1 me va a dar 12 por menos 1 menos 2. Esto me va a dar negativo por un negativo, me va a dar que es positiva. Por lo tanto, la función en este sector es cóncava hacia arriba. Evaluando la segunda derivada en 1, me va a dar 12 por 1 por menos 1 menos 2. 12 positivo por un valor negativo me va a dar negativo. De 0 a 2 la función es cóncava hacia abajo, la segunda derivada es negativa. Y evaluando en el tercer punto, f doble prima de 3, evaluamos y me va a dar 12 por 3 por 3 menos 2. Esto va a ser positiva. Entonces la función de 2 a infinito es cóncavo hacia arriba. Tenemos entonces dos puntos de inflexión porque la concavidad cambia en 0, la concavidad cambia en 2. Este es un punto de inflexión. Este es un punto de inflexión. Bueno, señores, llegamos al final donde vamos a graficar la famosa función. Entonces, ya tengo algo preparado, tenemos el plano cartesiano, vamos a arrancar. La parte más fácil es identificando los puntos en el plano. El primer punto es el origen, el 0, 0. Segundo punto va a ser el 2, negativo 16. Tercer punto va a ser el 3, negativo 27. Tercero, entonces vamos a transcribir cómo era el análisis de signos de la primera derivada. Vemos que de menos infinito a 0 era negativo, de 0 a 3 era negativo y de 3 en adelante era positivo. Vamos a verificar los signos de la segunda derivada. La segunda derivada vimos que de menos infinito a 0 era positivo, de 0 a 2 era negativo y de 2 a infinito era positivo. Entonces vamos a trazar una tercera línea aquí abajo, alineado con los valores críticos que teníamos 0, 2 y 3, donde vamos a identificar las figuras, la forma de la curva como las tenemos originalmente. Entonces, analicemos por segmentos. Segmento de menos infinito a 0 es una curva que es negativa, por lo tanto está en bajada. Tenemos que la concavidad es positiva, por lo tanto es carita feliz. Entonces, un pedazo de la carita feliz que esté en bajada va a ser esta forma, por lo tanto la figura va a tener la primera parte esta forma. Segunda, miremos la segundo segmento, de 0 a 0 a 2 es negativo, sigue en bajada. Miremos la concavidad, es negativa, la concavidad es cóncava hacia abajo. Miremos ahora la parte cóncava hacia abajo que está en bajada, va a ser este segmento de curva, esto es lo que va a pasar acá. Tercer segmento, de menos 2 a 3, seguimos en bajada. La concavidad ya en este caso volvió a cambiar, está positiva, es carita feliz. ¿Qué segmento de la carita feliz está en bajada? Pues va a ser este segmento que está acá,
La figura tiene esta parte de la curva, esta forma, y la parte que nos falta va a ser de 3 a infinito, está en subida, está positiva, es positiva, está feliz. ¿Y qué segmento de la curva tiene carita feliz en subida? Va a ser este pedazo, la curva va a ser de esta forma. Teniendo entonces los 3 segmentos, las 4 segmentos, las carrileras, las vamos a trazar en la curva tal como la forma que están. Entonces de menos infinito al punto 0, 0 tiene esta forma. Del punto 0 a 2 tiene esta forma y los 1 de los 2 puntos. Del punto 2 a 3 tiene esta forma y uno de los puntos. Y finalmente de 3 a infinito pues tiene esta forma. Hago un bosquejo de la curva, de la función original, que era x a la 4 menos 4x a la 3. Bueno, espero que el ejercicio de hoy les haya servido. Clave en el trazo de curvas es ser riguroso y juicioso, ordenado a la hora de seguir los distintos pasos. Los invito a que se suscriban aquí a nuestra página de YouTube, se suscriban a nuestras redes sociales en Twitter, @sumacesa. Denle like, escríbanos, comenten qué más quieren que videos que les hagamos y los invito, vayan a Suma. Hasta luego.